Hola, bienvenidos nuevamente a Gaia Literaria. Hoy es exactamente un año que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote de COVID. Quiero aprovechar entonces este aniversario para hablar de algunos de los tantos libros que hay que se refieren a la peste o a las epidemias. Antes de empezar con ello, quiero señalar que la imagen que acompaña nuestra portada es el cuadro El triunfo de la muerte, de 1562, obra del pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo, y que se encuentra actualmente en el Museo del Prado en Madrid. El primer libro del que quiero hablar es la historia de la guerra del Peloponeso, del militar e historiador ateniense Tucídides. Tucídides nos cuenta en el libro segundo de esta obra que en el segundo año de la guerra, 430 a.C., se desata en Atenas una peste. Empieza por el puerto del Pireo, lo cual hace pensar que lo trajeron los marinos, porque también hay comentarios de la peste en otras islas, pero se termina distribuyendo, expandiendo por toda la ciudad. Las condiciones de sanidad de la ciudad, que está bajo asedio y en medio de la guerra, obviamente no ayudan. Y Tucídides, que es un escritor que inicia la idea de una historia racional, una historia en donde no intervienen los dioses, sino que tiene un proceso de causa-efecto, va a marcar que la aparición de la peste tuvo influencia tanto en la guerra como en la posterior decadencia de Atenas. Entre los muertos producidos por la peste va a estar Pericles, el gran ordenador de la polis ateniense, y una de las víctimas será el propio Tucídides, que tendrá todos los síntomas, tendrá una enfermedad, pero sobrevivirá a ella, y por eso es que tenemos esta obra. Los síntomas que él cuenta en este libro segundo: primero el enrojecimiento de las pupilas y el gran calor en la cabeza y un poco de tos, después el aumento de la tos cuando la enfermedad llega al pecho, luego las náuseas y los vómitos y el enrojecimiento de todo el cuerpo, hacen que los científicos actuales piensen que se trató de fiebre tifoidea. La segunda obra también es un clásico, Edipo Rey. En esta obra Sófocles nos presenta, apenas empieza, que la situación en la ciudad de Tebas, que gobierna Edipo, es que está asolada por una peste. Como la obra fue escrita entre 430 y 429 a.C., podemos suponer que la peste que tiene en mente es la que en ese momento, como hemos dicho antes, estaba azotando a Atenas. Justamente para ver qué hay que hacer para evitar la peste, superar la peste, se consulta al oráculo, y el oráculo dice que la peste se debe a que la muerte de Layo, el antiguo rey, no ha sido debidamente investigada y no se ha castigado al culpable. La investigación de la muerte de Layo para evitar la peste, superar la peste que se abate sobre Tebas, será lo que nos introduzca en todo lo que es el mito de Edipo que nosotros conocemos, es decir, que ha matado a Layo, que ha sido él, el actual rey de Tebas, quien ha matado a Layo, que era su padre, sin saberlo, y que se ha casado con Yocasta, que era su madre, que tampoco él sabía que era su madre. Es decir, que justamente la investigación para superar la peste es la que va a producir el castigo por estos dos delitos que va a caer sobre Edipo. Si avanzamos unos cuantos años, vamos a hablar del Decamerón, quizás uno de los libros más famosos en relación con la peste. El Decamerón fue escrito por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353 y refiere a la peste en Florencia en 1348. Recordemos que esos son los años en donde la peste se abate sobre toda Europa, la peor epidemia que se recuerde o de la cual se tenga constancia, mejor dicho. Y en Florencia en ese año fue particularmente violenta, en 1348, y entonces la recreará Giovanni Boccaccio en este libro, en el cual 3 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres, se aíslan en una finca durante 14 días para aislarse de la peste y se dedican a relatarse cuentos. ¿Sí? Como relatan de domingo a jueves,
y están 14 días, es decir, 2 semanas, son 10 días de contarse cuentos y de ahí el nombre de Decamerón. 10 personas relatando cuentos durante 10 días conforman los 100 relatos de diversa longitud que se incluyen en el libro. Los relatos siempre se refieren al amor, a la razón humana, a la fortuna, tratan de presentar y discutir los valores, la moral, ¿sí? Suscitando debate, porque lo que buscan justamente es pasar el tiempo. Hagamos una referencia más idiomática y recordemos que Boccaccio, junto con Petrarca y Dante Alighieri, es considerado uno de los padres de la literatura italiana, de la lengua italiana, ya que en gran parte de su obra la hizo en el dialecto florentino, es decir, abandonó el latín. Avanzamos un poco más y en el año 1722 aparece El año de la peste, de Daniel Defoe. Daniel Defoe había nacido en 1660, así que la peste a la que se refiere es la que cae en Londres en 1665 y de la cual él no fue testigo porque tenía apenas 4 años. Pero se presenta en la obra como narrador, así que cabe suponer que muchas de las cosas que relata habrán sido contadas por sus mayores, por otras personas sobrevivientes de la peste, y algunas, por supuesto, producto de su creación literaria. Lo que le interesa al autor es mostrarnos cómo en una sociedad organizada, una sociedad avanzada, una sociedad culta, podemos decir de alguna forma, ¿sí? Una situación de crisis va a hacer aparecer actos de altruismo y actos de traición, actos, digamos así, positivos y actos negativos. Es decir, va a hacer aparecer lo mejor y lo peor de una sociedad. Pero una sociedad que se creía que una vez que había llegado a determinado nivel de civilización, a determinado nivel de organización, no volvía atrás. Y sin embargo, la peste hace aparecer muchísimos costados salvajes del ser humano, ¿sí? Traiciones, muertes, pero también aspectos positivos. De esta forma, esta novela de 1722 es de alguna manera un contrapunto con la obra más famosa del autor, Robinson Crusoe, que había publicado 3 años antes, y en la cual, al revés de lo que sucede ahora, el protagonista que cae en una isla desierta que tras un naufragio intenta mantener en todo momento el orden, el nivel de la civilización que él trae, ¿sí? Y no dejar que aparezca un costado salvaje. Así que por esto digo que es una especie de contrapunto entre las dos novelas. Ya en el siglo XX tenemos La peste escarlata, que es un relato de Jack London, un escritor norteamericano, apareció en 1912, que de alguna forma abreva en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Es una novela posapocalíptica, puesto que se trata del relato que hace James Smith en el 2073 de lo sucedido en el 2013 cuando aparece la peste rosa que mata en menos de una hora a la gente y termina prácticamente o casi termina con la humanidad. Él ha sobrevivido y en este momento habla con sus nietos, ya que es el último sobreviviente, es decir, la última persona que ha conocido los años anteriores a la peste. Y por lo tanto, lo que él plantea permanentemente en el relato es todas las pérdidas que hay de conocimientos, de progresos, de máquinas, de saberes, ¿sí? Que nadie puede reproducir y que tendrán que ser redescubiertos, reelaborados nuevamente por la humanidad, ¿sí? De alguna forma, no es tanto el relato de la peste misma como de sus consecuencias y un extrañamiento por la cultura que se ha perdido. También en el siglo XX aparece en 1947 La peste de Albert Camus, que también es uno de los libros más conocidos en relación con las epidemias. Allí el autor, que es de origen argelino, habla de una peste creada, literaria, digamos así, que pone en la ciudad de Orán, en Argelia, pero que toma datos o reproduce cuestiones de diversas epidemias que ha tenido esta ciudad a lo largo de su historia.
Lo que el autor, en línea con Defoe, del cual pone una frase en el epígrafe, lo que el autor, nos quiere mostrar es, otra vez, lo bueno y lo malo que aparece en la sociedad ante una situación crítica. Mientras hay médicos y personas que tratan de consolar y ayudar y en todo lo posible ser solidarios con los enfermos, otros se hunden en la desesperación, se hunden en la venganza, se hunden en la blasfemia. Es decir, aparece el lado positivo y el lado salvaje del ser humano. Pero la diferencia de la postura de Defoe es que acá hay mucha más meditación y discusión metafísica, y por eso creo que esta es la novela también más cercana al movimiento existencialista. ¿Sí? Básicamente, de lo que se trata es, cuando alguien es ateo, cuando alguien no tiene un Dios o una moral general, ¿sí?, de qué manera se juegan entonces el altruismo, la solidaridad, la ayuda, el papel del otro, ¿sí?, los enfrentamientos, las divisiones con los demás. De qué manera la muerte, la crisis que nos propone la pandemia pone en juego una necesidad de valores generales que no existe o que no se quiere sostener, y que por lo tanto será reemplazado con la libertad, lo individual y la discusión en torno justamente a los valores individuales y a la libertad. Una novela, criterio muy propia del siglo XX y muy propia de un determinado momento del siglo XX francés, post Segunda Guerra Mundial, donde justamente está en discusión la cuestión del lazo social, ¿no? Dos naciones ultra civilizadas como Alemania y Francia se han visto envueltas en un conflicto de lo más salvaje, y entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que una sociedad que ha llegado a tales niveles de repente retorne hacia estados más primitivos? Y esto es lo que Albert Camus se permite discutir con este marco de la epidemia en Orán. Finalmente, ya dos obras propiamente contemporáneas. En 2011 aparece Némesis, del escritor norteamericano Philip Roth, que gira en torno a un brote de polio ocurrido en 1944 en una ciudad, Newark, en Estados Unidos. Si bien este es el hecho en torno al cual gira el relato, también aquí hay todo un tratamiento del tema de la responsabilidad individual, la responsabilidad por los contagios, cosas que nosotros hemos tenido que escuchar y discutir mucho en esta pandemia. Y el personaje central es un profesor de educación física que atiende un centro de niños, y como la polio justamente atacaba más a los niños, empieza a tener que ver los cuidados a hacer, si cerrar o no el centro, en qué momento irse a otro lugar es un abandono o tiene que continuar atendiendo a estos chicos que dejan de venir porque las familias también tienen miedo de que salgan a la calle, etc. Es decir, justamente el tema del contagio y la responsabilidad individual a partir del tema de la pandemia. Y finalmente, y de algún modo nos pasamos al otro bando, tenemos Peste y Cólera, apareció en 2012, del escritor francés Patrick Deville, que es una pequeña biografía novelada de Alexandre Yersin, quien fuera el que descubrió el bacilo que produce la peste y que en su honor fue llamado Yersinia pestis. Suizo de nacimiento, Yersin va a París, va a estudiar medicina y va a trabajar con Louis Pasteur en su instituto, va a hacer alguna contribución con respecto a la fiebre tifoidea, pero se cansará de esto. Es una persona muy curiosa, muy observadora, y entonces se va a ir a Indochina, la región de Vietnam, que está bajo dominio francés en ese momento, y va a trabajar de médico en las líneas marítimas, y después va a comprar unos terrenos y se va a dedicar a la investigación de agricultura, a la construcción, a observaciones meteorológicas, va a introducir los árboles que producen el látex en Vietnam, trayéndolos de África, intentará producir quinina a partir de árboles trasplantados a la región, etc. También se va a ocupar de muchas enfermedades de las aves y del ganado en Vietnam, pero
Como siempre, el Instituto de Pasteur y sus colegas lo consideraron un gran investigador, el gobierno francés, impulsado o empujado por Pasteur y sus ayudantes, lo manda a Hong Kong, le pide que vaya a Hong Kong, donde ha aparecido un brote de peste, para investigar sobre esta enfermedad. Jersey lo hace y bueno, tras 2 meses apenas allí, descubrirá el bacilo y trabajará en los primeros pasos de una vacuna. Después se volverá a su casa en Vietnam y seguirán otros con el tema. Un observador, investigador, un curioso nato, que con respecto a la peste tiene la particularidad de que ha sido el descubridor y de alguna forma el iniciador de la liquidación definitiva de la peste, que ha dejado de ser una enfermedad a considerar en la actualidad, a pesar de que hay pulgas que todavía conservan el bacilo y el bacilo sigue transmitiendo, pero hoy no tiene ninguna, no resulta amenazante. Por eso digo, nos pasamos al otro bando, porque empezamos con la peste que asolaba Atenas y terminamos con una pequeña biografía del científico que descubrió el bacilo que la produce. Si les ha gustado este video, los invito a suscribirse a Gaia Literaria y a darle clic a la campanita.